Seguimos con el tema 3, transformaciones socioeconómicas en la España del siglo XIX. En este vídeo vamos a ver el punto 2, inicios de la industrialización, minería, ferrocarriles y diversidad territorial, Cataluña y Vizcaya. A mediados del siglo XIX, Europa vivía una profunda transformación. El vapor, el carbón y el hierro estaban cambiando la forma de producir, de trabajar y de vivir. Era la revolución industrial. Pero, ¿qué pasó en España? ¿Por qué nuestro país llegó tarde a esa gran revolución? En España la industrialización fue tardía y parcial. Mientras otros países europeos avanzaban a toda velocidad, España seguía anclada en una economía agraria. Las causas fueron múltiples: el peso excesivo del campo y unas desamortizaciones que dirigieron el dinero hacia la tierra y no hacia la industria. Además, no hubo una revolución agrícola previa, por lo que faltaron excedentes y mano de obra disponible. Por otro lado, la política económica del Estado fue ineficaz. Se emitía deuda con altos intereses y se protegía la producción nacional, frenando así la competencia y la innovación. Además, la baja capacidad de consumo de la población, en su mayoría campesina, limitaba el mercado interior. Y a todo esto se sumaban las malas comunicaciones, la escasez de energía y la falta de inversiones privadas. En resumen, España se industrializó sin revolución agrícola y sin capital suficiente. Con la creación de un mercado nacional, gracias al ferrocarril y con la aplicación del vapor a los telares mecánicos, empieza a desarrollarse en Cataluña una importante industria textil. Otra actividad industrial que inicia en estos momentos su despegue es la de la obtención del hierro, la siderurgia. Aún se pueden ver en Marbella, Málaga, restos de lo que fueron los primeros altos hornos, alimentados por madera, que se instalan en España. Años más tarde, cuando el carbón sustituye a la madera, la actividad siderúrgica se traslada a Asturias y a Vizcaya. La Ley de Minas, aprobada por los liberales progresistas en 1869, que consistía de hecho en la desamortización del subsuelo español, puso en venta gran cantidad de minas propiedad de la corona que estaban mal explotadas por falta de medios. La liberalización del sector minero atrae hacia nuestro país a inversores extranjeros interesados en su explotación. En el último tercio del siglo XIX, la minería se convierte en el sector más dinámico de la economía española. La extracción de cobre, plomo, zinc, mercurio y hierro que requiere la industria europea tira de la demanda de mano de obra y de la inversión en infraestructuras y nuevas tecnologías. Gran cantidad de campesinos abandonan el campo y se trasladan a las zonas mineras en busca de trabajo. El norte de España, Asturias, Cantabria y Vizcaya, es la zona más favorecida por la expansión de la minería. Vizcaya entra en ese momento en la edad del acero. La prosperidad de Bilbao se dispara. Cataluña, especialmente Barcelona, se convierte durante el último tercio del siglo XIX en el centro de mayor expansión industrial de todo el país. La producción de la industria textil, del algodón y la lana, que había comenzado a mecanizarse años atrás, crece ininterrumpidamente debido a la conquista del mercado nacional, gracias al ferrocarril y a las medidas proteccionistas que le deja el campo libre en las colonias. Cataluña experimenta una época de prosperidad como nunca había conocido. El pueblo la bautiza como la fiebre del oro. Barcelona se convierte en la capital económica de España. Uno de los primeros actores en despegar fue la minería. A finales del siglo XIX, España se convirtió en uno de los principales productores de minerales de Europa, ya que tenía importantes reservas de minerales como el hierro, el plomo, el cobre, el zinc o el mercurio. Se extrajo plomo en Linares y en La Carolina, en Jaén, cobre en Río Tinto, Huelva, donde las minas llegaron a ser
de las más productivas del mundo, mercurio en Ciudad Real, en la mina de Almadén, o zinc en Reocín, Cantabria. Así, la Ley de Minas de 1868 liberalizó el sector, permitiendo la entrada de capital extranjero, sobre todo francés e inglés. España tenía el mineral, pero no la industria para transformar este mineral. Así, muchas minas fueron explotadas por compañías extranjeras que exportaban el beneficio económico fuera del país. El resultado, crecimiento sí, pero dependiente del exterior. Es un típico esquema de economía de colonización. Otro gran símbolo de la modernidad en España fue el ferrocarril. El primer tren español unió Barcelona y Mataró en 1848. Pocos años después, la Ley de Ferrocarriles de 1855 impulsó una red nacional con subvenciones, exención de impuestos y apertura a capital extranjero. Así, entre 1855 y 1864 se vivió un auténtico boom ferroviario, con más de 400 kilómetros de vías nuevas al año. Sin embargo, su diseño respondió más a la política centralista que a las necesidades económicas, y es que todas las vías partían desde Madrid, formando así una red radial que no vertebró el territorio. Además, España adoptó un ancho de vía distinto al europeo, lo que dificultó el comercio con el continente. Aún así, el ferrocarril unificó el mercado nacional, facilitó el transporte de mercancías y de personas y fue clave en la expansión industrial. Sin embargo, la industrialización española no fue uniforme, y es que solo algunas regiones lograron despegar, y Cataluña fue la pionera. Allí existía una burguesía emprendedora, una tradición artesanal textil y un acceso fácil al mar. Desde finales del siglo XVIII comenzaron a introducirse las máquinas de hilar inglesas en Cataluña, como la Spinning Jenny o la Mull Jenny, que transformaron la producción textil catalana. En 1802 se le dio un gran impulso proteccionista al textil catalán, ya que se prohibió la entrada de algodón hilado inglés. Y sería en 1833 cuando la instalación de la primera máquina de vapor marcó el inicio de una nueva era. El algodón se convirtió así en el motor de la industria catalana. Protegida hasta por los aranceles que limitaban la competencia británica, Cataluña abasteció el mercado interior español. Fue el primer y más duradero foco de industrialización del país. Por otro lado, en el norte, la industrialización tuvo otro protagonista, Vizcaya. Durante el siglo XIX, la industria siderúrgica cambió de ubicación varias veces, y es que de Málaga en su primera fase pasaría a Asturias en una segunda fase, aunque el verdadero despegue de la siderurgia española llegó en Bilbao a finales del siglo XIX. Las ricas minas de hierro vizcaínas, la tradición ferrona medieval y la importación de carbón galés convirtieron a Bilbao en un centro industrial clave. El comercio entre Bilbao y Cardiff, es decir, hierro a cambio de carbón, fue fundamental, y es que redujo costes y generó beneficios mutuos. Así, en 1880 se fundó la Sociedad Vizcaya, y en 1882 los Altos Hornos de Bilbao, la mayor empresa siderúrgica española. A su alrededor crecieron las industrias mecánicas, navales y financieras, con bancos como el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, sosteniendo el crecimiento económico. Así pues, el País Vasco se convirtió en el corazón metalúrgico de España. En definitiva, podemos decir que la industrialización española fue tardía, dependiente y desigual. Mientras Cataluña y el País Vasco se convertían en polos dinámicos, gran parte del país permanecía agrario y atrasado. Aún así, estos primeros pasos sentaron las bases de la España moderna, la que, poco a poco, entraría en el siglo XX con la mirada puesta en Europa.